Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, este es un nuevo video para mi claridad, la claridad de mi proceso y lo que voy viviendo y cómo voy avanzando en mis pasos, en mi caminar de conocerme a mí misma, cada día un poco más, cada día sorprendiéndome de lo nuevo, de lo nueva que soy, de este nuevo ser humano. Ya habiendo completado su camino de biología, sus emociones y hoy elevando conciencia para entender lo que está sucediendo en mi biológico, lo que está sucediendo en mis emociones y el proceso que hoy sucede en la conciencia. Hermosos, este video es interactivo. Si tienen dudas, preguntas, es para sacarnos todas las dudas respecto de la fusión consciente de este humano que hoy se está fusionando en conciencia con su ser cristal, que ambos tenían codificaciones, que ambos tenían límites y incompletudes, que hoy este ser humano nuevo evolutivo se está dando a la tarea de completar y simplemente nos damos cuenta, camino al andar, paso a paso, en cada respirar siempre digo me estoy expandiendo. Si hace unos días hablaste conmigo, hoy soy nueva, hoy me sigo conociendo a mí misma y simplemente avanzo en la claridad de mi proceso, en la claridad de mi conciencia, del entender este proceso evolutivo que es en todos y que nos está sucediendo a la par a toda la humanidad. Algunos conscientes de este proceso y otros inconscientes, otros dándonos a la tarea de entender este proceso que es en nosotros. Y simplemente entendiendo, siendo conscientes, dejamos de doler. Y estamos disfrutando este día a día en esta humanidad nueva, consciente, caminando la claridad de su conciencia y avanzando en su evolución. Bueno, quiero compartirles un poco cómo fue mi proceso de esta vibración cristal, de lo que hoy estoy viviendo, de lo que camino al andar me voy aclarando y quiero brindarlo y compartirlo porque aunque esto es claridad en mi conciencia, un día a la vez, lo comparto para todos. Porque si le pasa a un humano, nos pasa a toda la humanidad, hermosos. Estamos todos en el mismo proceso. Voy a dar vuelta a la cámara para mostrarles este dibujito que ya lo había mostrado y habíamos entendido que todos ya elevamos conciencia sobre el humano, sobre la biología del humano y sobre las emociones del humano. Esta es la claridad de la conciencia que tuvimos de los cuerpos del humano. Y que ahora pasamos al ser cristal, que también tiene biología, que también tiene emociones, que también transita su conciencia y que tiene un ambiente vibracional. Entonces, no estoy yo sola aquí, está todos. Simplemente todos estamos aquí. Si tú te diste a la tarea de completar las codificaciones del humano, biología y emociones y conciencia del humano, hoy estás aquí. No estás aquí. Yo estoy aquí como ustedes. Todos estamos vibrando las ancestralidades. Si tú te sientes en biología, esto de cuál es tu cuerpo más evolutivo, estás en biología cristal, no estás en biología del humano, estás aquí. Si tú te sientes que eres de cuerpo de emociones, que predomina en ti, estás aquí. Pero todos hemos pasado por estos cuerpos. Entonces, ya resolvimos biología de la biología y emociones de la biología. Hoy estamos aquí parados, o estás
en biología de cristal o estás en emociones del cristal. Yo estuve aquí, estoy aquí caminando a la claridad de la conciencia de esto, de estos 3 cuerpos, de los cuerpos de mi cristal. Y si tú crees que estás aquí, es porque aún no has resolvido el humano, porque una vez que resuelves tu humano, pasas a estar aquí, en los 4 cuerpos cristal. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos aquí? Tu biología es cristal, todas sus células impulsándote a que te des cuenta que estás en una nueva vibración, que estás en una nueva biología, que estás en una nueva emoción más profunda y que caminaste los pasos desde biología humana, emociones humanas, biología cristal y emociones cristal. Y si no llegas aquí, no fusionas, porque tienes que recorrer estos 4 cuerpos: biología y emociones humanas, biología y emociones cristal. Si tú piensas que no estás ahí, simplemente es porque no llegaste a las emociones cristal. Todos vamos a pasar por esos ancestros, por las emociones del cristal. Si tú te sientes que estás más en biología, estás en la biología del cristal. Si tú te sientes que estás en emociones del cristal. Porque hoy es el ambiente que estamos vibrando para poder fusionar. Ya resolvimos el humano, codificaciones del humano, incomplitudes, escaseces del humano. Hoy las estamos resolviendo más profundo, del cristal. Entonces, si tú no estás ahí, es porque todavía no entraste. Si tú sientes que no estás en la vibración cristal, es porque todavía ni siquiera llegaste a emociones cristal, emociones de ese ancestro, bien profundas. Que todo comenzó en mí con el corte del pelo. Cuando corté mi pelo, me metí en ella, en princesa, en Juliette. Y empecé a transitar en mi biología, la biología cristal. Y seguí ondando en mí y entré en las emociones de este ancestro, Juliette, en su frustración, en su no entendimiento, en sus codificaciones. Y simplemente entrar en ella me llevó a un nuevo ancestro, donde de tanto no entendimiento y frustración me quise ocultar, no vista, quise refugiarme, como en esta ancestralidad Santa Isabel, por sentirse de haber hecho algo malo, ella se refugió y no quería ser vista, no quería que nadie supiera dónde estaba. Y yo vivía esas emociones, al estar vibrando el cristal, Juliette, no entendimiento, frustración, entré tanto en esa frustración y en ese no entendimiento que me fui a mi otro ancestro, que es: no quiero que me vean, no quiero hacer más videos, no quiero ser vista, porque está mal esto. Entonces, tú embrotarán en ti 2 ancestralidades, que son las que vas a estar sumergida para poder fusionar, para poder reconocerlas, completar este camino en tus células y poder fusionarte el cristal y el humano. Pero todos estamos en esta vibración cristal. Si aún no te has dado cuenta, es porque tienes que ahondar un poco más, porque quien lo haya pasado les va a poder contar las emociones, lo que se siente estar en el cristal. Es como estar en el baño cuando decíamos, pero es más profundo aún. Y unas maestras de esta semana me hicieron dar cuenta de eso. Yo tuve 3 encuentros en esta vibración cristal
En los primeros dos, en el primero participé, interactué y no me di cuenta de lo que había pasado, sí, de la vibración fuerte, pero todavía no era claro en mí. Luego volví a tener un encuentro en esta vibración y fue raro porque en mí es la armonía, la tranquilidad y el tono del intercambio es muy fuerte. Y luego volví a tener otro encuentro en donde fui la claridad porque no estaba yo en esa vibración cristal. Había otro ser ahí y lo pude ver con claridad y sus palabras eran mis palabras. Cuando este ser se expresaba decía lo mismo que decía yo cuando estaba en esta vibración cristal. Entonces, entendamos esto. Para entender o para darse cuenta que están en la vibración cristal, a mí me pasaron algunas cosas que les quiero compartir. Primero, cuando interactuaba no podía ver al otro, o sea, no podía conectar con el otro, simplemente era vibración y no podía ver, era vibración cristal. En cambio, cuando habla mi madre, yo puedo ver todo, porque eso es telepatía en mí. Puedo ver todo el alrededor, de hecho eso es telepatía. Yo uso esa interacción para entender la telepatía, lo que mi madre me hace mirar, ver, escuchar. Pero cuando estás en vibración cristal, tú no ves. De hecho, lo vi con esos hermosos seres que tú o no conectas con los ojos, o bajas la vista, o miras para otro lado, estás simplemente en vibración y no puedes conectar con el otro, es tu célula vibrando y solo expresándose. Y las posturas del cuerpo, cuando yo me expresaba, era vibración y después relajaba. Ahí me daba cuenta. Lo pasé 2 veces, pero a la tercera, como yo lo pude ver en otro ser, fue muy claro para mí, porque me veía. Sí, hermosa, las células hablaban, pero es diferente a cuando tu elevado sucede en telepatía. Se siente totalmente diferente. Por esto que te digo de que se puede ver y percibir al otro, y cuando tú estás en vibración cristal, vibrante cristal, no puedes conectar con el otro, es como que todo el tiempo tú estás emanando esa vibración. Esto me pasó. Después las palabras que yo repetía era, primero, que yo estaba en paz, que nunca antes había estado en esta vibración, yo me sentía fusionada, pero en realidad era la vibración biológica del cristal. Y lo vi con este hermoso ser que me lo mostró cuando estaba espejándome. Cuando yo la veía ella en la vibración cristal, me estaba viendo a mí y decía las mismas palabras. Como que yo nunca había estado en esta vibración, me sentía totalmente fusionada, porque claro, esa biología tenía tanta fuerza que yo vieron que a mí me costaba mucho poner límites, pararme en el masculino y demás. Esta vibración era todo donde yo quería estar, era como un complemento perfecto. Entonces ustedes se sentirán 1000. No querrán salir de esa vibración porque yo sentía que había caminado tanto para llegarme a sentir así, en esa completud, que no quería verlo, no podía verlo. Me decían que eso no estaba tan bien, que era mucha vibración, y yo decía, no puede ser, porque como yo me siento es hermoso. Pero no, simplemente al pasar los días lo podía ver. Me llevó 3 semanas verlo. La primera semana estuve en esa vibración que se camufla mucho porque tú te ves muy humana. Yo jamás había tenido tanta biología humana, me sentía muy humana y entonces no me podía ver en vibración cristal. Y a la semana siguiente caí en mucha tristeza, en no entendimiento. Yo repetía que los demás no podían entenderme, y esta maestra, cuando también estaba en vibración cristal, repetía lo mismo. Ahí me veía a mí de nuevo.
ella decía que no podíamos entender. Entonces, si tú te encuentras charlando con un maestro que dice todo, que es como si entendiera todo, y es una línea muy delgada del yo ya sé, porque te sientes en tal conexión con tus células, que dices sí a todo, como si entendieras todo, pero el humano tarda un poco más en entender. Y bueno, esas fueron varias cosas que me pasaron y no lo podía ver. La primera semana fue de vibración, sin entender, porque yo me sentía en una plenitud, nunca antes había sentido. La segunda semana empecé a entristecer porque sentía que nadie me entendía lo que yo estaba sintiendo, lo que estaba vibrando. Y en la tercera semana pude ser más clara, empezar a entender que esa vibración no era real fusión, sino era la biología del cristal. Y a identificar cuando esta energía era en mí, entonces la podía fusionar, la podía calmar. Y de hecho es ahí cuando logro escuchar a mis células con esta fusión, que Juliet me dice que logro fusionar porque elijo mi humano, y simplemente en mis células brota ya, no estás en las codificaciones, ¿no? Estás en fusión con tu humano porque te elegiste fusionar, y me decía, tendrás la fuerza de la reina y tendrás la humildad, serás la humildad de Santa Isabel, que era mi otra ancestro. Y ellas están alineadas empujando. De hecho, brotaron luego 7 ancestras, ¿no? Yo ya ya sabía quiénes eran mis ancestralidades, y pude poner una por codificación. En cada codificación me brotaba una ancestralidad, pero esta vez en completud. Tendrás la sabiduría de la bruja, la lealtad de la musulmana, que antes era sometimiento, hoy es lealtad, la unión de la reina, de la princesa, la aceptación de Juliet, y todo estaba expandido. Y ahora sí se sentían alineadas, yendo en la misma dirección, ¿no? Esto de los ancestros a empujar. Pero si tú todavía no puedes reconocer esa vibración, es porque estás en el baño, o sea, estás en ancestros. Si tú crees que ni siquiera entraste a las emociones de los ancestros, porque hay 2 posibilidades: que estés en los ancestros y no lo puedas ver, no te puedas dar cuenta todavía, porque se siente una plenitud tal que parece a fusión, pero es demasiada vibración, es como estar alegre todo el día y no es real. Ahora siento lo real, más tranquila, en armonía, como soy yo, y hoy he expandido a templanza, simplemente. Pero si tú no puedes explicar todavía cómo se siente estar en la vibración cristal, es porque no te has dado cuenta aún que estás ahí. Entonces, todos pasaremos por esto, porque si no, no hay fusión. Si no, si solamente eres consciente de tus cuerpos humanos y no del cristal, no hay fusión. Y esto no se puede hacer así como, bueno, yo no vibro cristal y estoy bien acá en humano, porque tú no entraste al cristal todavía. Entonces, les cuento lo que me pasó a mí para darme cuenta, y para que cuando estén en esa situación o vean a un maestro en esa situación lo puedan guiar. Así nos pasó con las maestras que hicimos célula estos días, y me ayudaron a darme cuenta. Pero ya con claridad del proceso, de lo que se siente, de las palabras que uno repite, de que no te das cuenta, de que sentís que los demás no te entienden, que no pueden entender esa plenitud que tú sientes, esa fusión que no es real, es la biología del cristal. Simplemente, si ustedes todavía no pueden explicar lo que se siente, o sea, diferenciar las vibraciones, es porque aún no se han dado cuenta de esa vibración. Están en ese proceso, como estoy yo.
Bueno, simplemente contarles eso, como que ahora lo veo con claridad. Puedo ver las vibraciones muy diferentes del humano y de la biología del cristal, y de las emociones humanas y las emociones del cristal son más profundas, es mucho más profundo. Pasé de estar en esa plenitud a una frustración y un no entendimiento que volvía a llorar y decía, no me quiero sentir así otra vez. Porque pensar que caminamos mucho para no sentir incomplitud, no sentir dolor, y volver a estar ahí me llevó más profundo, o sea, me llevó de un ancestro al otro ancestro. Y cuando las pude ver con claridad y abrazar, y ellas fueran a empujar, porque elegí esta fusión, porque entiendo, porque tendré la valentía y la fuerza de esas reinas, princesas, pero la humildad y el camino de la alegría de mi bisabuela, de todas las que estuvieron en silencio, es simplemente esa es la fusión. Hermosos. Y bueno, y contarles eso, que me brotó una ancestralidad por codificación. Y simplemente así las pude alinear. Si ustedes aún se sienten en la ancestralidad, que van a estar entre dos ancestros o uno los llevará al otro, es porque están justamente ahí. Distingan, traten de darse cuenta. Si pueden hacer llamada o célula con algunos maestros, les van a ayudar a verse. Porque cuando escuchen a un otro diciendo que sí y que entiende y que sabe y que quizás hasta se enoje, o sea, no es como una incomodidad porque va a sentir que no lo entienden, o por lo menos a mí me pasó así, y a otras maestras que me fueron contando fue igual. Es decir, como que pude unir lo que a mí me había pasado con lo que algunos maestros me contaron. Y es así como se siente. Y tú no estarás en fusión hasta que puedas contar esto que pasaste. Porque si no lo puedes contar, no lo puedes poner en palabras, es porque aún no te pasó o no estás en la claridad de lo que te está sucediendo. Entonces, estás en vibración cristal, estás en tus cuerpos cristal, ambiente y biología y emociones, elevando conciencia del cristal. Simplemente verlo nos hace salir de esa vibración. Por eso es que, bueno, le contaba a las maestras, yo no corté todo mi pelo, o sea, lo voy a cortar un poco más, pero entendí que estaba haciendo un proceso y que si tú modificaste tu biología o te cortaste tu pelo o hay algo que cambió en ti, es decir, entraste en el ancestro y luego esto se volverá a modificar porque saldrás de ese ancestro, estarás en fusión. Ya no estoy dividida, ya no soy Michelle Ameliek y tampoco Amek, o sea, son todos los nombres, vibraciones que no importa si no brotan, si no estoy en unidad, en fusión. Mi nombre es Micael, con K y con H, porque es mi humana expandida, está fusionada. Y simplemente me empezaré a nombrar con este nombre, Micael, porque es hoy este humano nuevo, real, que está elevando conciencia sobre su proceso y caminando los pasos para ser clara. Simplemente decirles que no hay error en el proceso, cuando a veces se sienta que giramos o que no entendemos, esas incomodidades son las que te llevan al siguiente paso. Tú si estás sintiéndote incómodo, es que estás yendo a otro paso, te estás expandiendo, hermosa, pero no estás teniendo la claridad. Así me pasó a mí. Y simplemente esto, siempre lo que cuento no es teoría, es lo que me sucede. Y nunca estoy hablando de otros, siempre estoy hablando de mí. Entonces, no hay error, es mi camino, es mi verdad, es como a mí me sucede y siempre seré transparente porque a eso camino.
Entonces, todo lo que voy sintiendo y vibrando lo voy compartiendo mediante Soy Clara. Y cuando no entendía nada de mi pelo y demás, también lo dije. O sea, no entiendo por qué me estoy poniendo así con estas incomodidades. De hecho, ya no pinto mis uñas y ya corté mi pelito un poquito más. Y lo volveré a cortar, porque es una nueva vibración en mí y lo nuevo para mí. Así que simplemente contarles eso, que nos está sucediendo a todos, que no soy diferente a otro humano. Simplemente que pude darme cuenta con las semanas, con los días, y ustedes se podrán dar cuenta si si le dan tiempo a ese proceso. Y si tienen hermosos maestros que los acompañan y también los pueden guiar para que puedan darse cuenta, no sientan incomodidad con eso. Sé que a ese cristal le va a gustar sacarlo de esa vibración, pero es el camino, hermosos, porque yo sentí una vibración hermosa, una vibración que lo podía todo, que se sentía completa, esa fuerza que no pensé que tenía, pero hoy está en mí, pero equilibrada, armonizada, y hoy es la templanza. Así que, bueno, contarles un poco eso. Ahora sí voy a leer las preguntitas. Hermosa, hace 5 días mi biológico literal casi desobló por mucha energía y colapsarse. Sí, hermosa. Es tanta la vibración que todos estamos sintiendo y que nosotros estamos vibrando por evolución, por avanzar hacia nuestro cristal. Fuimos profundo, estamos en las codificaciones de nuestro cristal. Es esa la vibración que tú sientes. Y hoy tus ancestros tratan de expandirse en tu humano, pero eso no será posible porque tú elegirás la fusión. Elijan su fusión, elijan a su mano, a su cristal. No rechacen ni a su mano ni a su cristal. Porque si ustedes dicen, si los hablan por separado, están ustedes separados. Yo soy un humano cristalino. Es diferente, suena diferente en mí. No es un humano cristal, es un humano cristalino. Es gemelo. Elige tu fusión, hermosa, y trata de entender que van a brotar. ¿Cuáles son esos ancestros que te están llevando a vibrar tanto? Seguramente algún maestro te pueda ayudar si todavía no brotan los ancestros, escúchense en sus palabras. Yo en un momento escuché, le contaba a la maestra Moakis, tírenla a la hoguera, cuando estaba en esta vibración de que nadie me entendía y luego me quise refugiar y después sentí todo junto. Entonces presten atención a cuáles son sus palabras. Ahí está su cristal hablando. Escríbalo, o si pueden charlar con alguien, ese alguien se dará cuenta que está hablando sus células, que está hablando un ancestro. Elijan su fusión. ¿Cómo darme cuenta entre el cristal y el humano? Así, hermosa. Si tú puedes estar en calma, porque yo me di cuenta de esto cuando hablaba con las maestras, que ahora tenía la calma y la templanza, pero que en las anteriores reuniones yo estaba muy vibrante y no tenía la templanza que soy, que mi humana es. Entonces esa biología no era humana, era cristal, era otra vibración, que se sentía linda, pero tenía mucha fuerza y avasallaba. Sentía que me llevaba puestos los seres, decía yo, como que no se podía, que era mucha. ¿Viste cuando es, no sé cómo explicar, como demasiada verdad? Que, ¿viste? Le querías decir la verdad a todo, era como un montón. No era real, armonía, templanza, no era eso. Pero en mí se sentía una plenitud que decía, no quiero salir de esta vibración, sí, siempre quise tener esta completud. Y la escucha con mis células, las escuchaba perfecto, mi elevada también guiándome, tratándome de avanzar, ¿no? De salir de esa vibración.
pero es como que haces todo el camino para llegar a una comunidad, o sea, a una comunión para poder escucharte, y cuando te empiezas a escuchar, tus amigos te van a decir, tienes que salir de ahí. Y es raro, porque decís, caminé todo este tiempo para lograr esta común unión, pero que no es la biología del cristal, no es la real fusión, estás en un cristal, por eso es mucha vibración hermosa. A mí me sirvió mucho enraizarme, y eso es, tomé distancia, no miraba videos, solo vida humana, cocinaba, jugaba juegos, mesa, jugaba cartas, miraba películas, pasaba tiempo con mi pareja, con mi perrita, humana. Y traté de no mirar más bien nada que me hiciera vibrar. De hecho, no contestaba muchos mensajes, nada, porque en la interacción con los maestros me hace vibrar. Entonces tuve que elegir la fusión, decir, bueno, voy a tomar distancia porque estoy continuamente vibrante. Ustedes no se dan cuenta, pero si están charlando con maestros, ustedes están vibrando. Esa es biología del cristal. Todo lo que sea para expandirse es biología del cristal. De hecho, las reuniones son biología del cristal. No hay humano ahí, porque te llevan tus células para completarse, para expandirte. En todos los encuentros es biología cristal, no hay biología humana. El humano no quiere estar tranquilo, no quiere estar elevando conciencia. Entonces, cuando noten esta diferencia, cuando está el humano, que está tranquilo, relajado, no quiere expandirse, él quiere estar disfrutando, que cuando está el cristal se quiere estar expandiendo, se está expandiendo. Tus células te están llevando a avanzar. Diferenciar eso es sublime, es como, si no diferencias eso no te podrás armonizar solita. Es hermoso si se pueden escuchar, si lo pueden compartir con maestros y demás, porque en las prácticas, por ejemplo, yo estuve 2 veces interactuando en esta vibración. Entendía lo que me decían hasta ahí, no entendía mucho, pero cuando yo estuve observando a otro ser en cristal, decía, sí, yo decía lo mismo. Entonces, me sirvió. Si pueden hacer varios encuentros con maestros, llamaditas y demás, se van a escuchar hablar. Y si ustedes también pisan, o su ser cristal se quiere expresar, o si ven que hacen muchos videos a la semana, eso es cristal. Por ejemplo, en mi último video ya el cristal me decía, otro video, preguntas y respuestas para aclararte, para expandirte. Y yo me tomé 3-4 días porque decía, pará. O sea, ahora diferencio y respeté como el tiempo de mi humano para hacer esto. Simplemente empezar a identificar. ¿Hay un nuevo nombre vibracional en esta fusión? A mí, yo expandí en realidad a mi nombre humano, porque mi nombre humano era Michelle y Michelle es princesa. Entonces cambió a Micael. Se expandió mi nombre humano para empezar a vibrar esta fusión. Vuelve a ser la misma humana, pero sin miedo ni dolor. ¿Es como el nombre humano expandido? Sí, lo que pasa que, como les decía, mi humano expandido, que también le pasó a otra maestra, me viene al pelo porque no era la única, estaba también codificado. O sea, mi nombre humano expandido era Michelle, era princesa, pero era para que yo pueda soltar mi camino de aprendizaje. Y me pudiera parar ahí, pero ahora ya no necesito estar parada ahí, o sea, porque eso vibra cristal. Si yo me nombro Michelle, sigo siendo princesa. Entonces también tuve que salir de esa vibración. Por eso volví a expandir mi nombre humano y me llamo Micael. Le puse H, le puse K y ahí está en fusión, pero es mi nombre humano para que deje de tener vibración cristal. Y tampoco humana, tampoco Micaela, que es la que está expandiéndose. Lindo saber qué te pasa, prefiero disfrutar en soledad con mi pareja en casa, pero veo videos y ¡boom! Sí, exacto. Por eso, dosifíquense ustedes los videos.
porque veníamos haciendo este proceso de mucho video y demás, pero era para sostener a este humano que tenía que expandir sus codificaciones. Pero ahora no se requiere tanto. Entonces yo no miro, o sea, me pongo límites, miro un video por día, contesto algunos mensajes, pero no me hago vibrar todo el tiempo, porque si no yo me enciendo. Entonces, encontrar ese equilibrio en que no estén siempre en una vibración o siempre en la otra, un poquito y un poquito, pero tienen que diferenciar cuándo están en biología cristal, cuándo están en biología humana, y lo mismo las emociones. No siempre Zoom. Ya no lo van a requerir hacer el zoom a las emociones porque una vez que liberan el ancestro, ya están sin codificaciones. Entonces ya pueden transitar expandiéndose todo el tiempo sin tener que ir a hurgar tanto. ¿Te das cuenta que te cambia tu voz constantemente mientras hablas? ¿Eso es fusión? Yo no noto que me cambia la voz, pero muchas veces es el dispositivo, porque me pasa cuando veo otros videos. Pero es la vibración y el teléfono. La semana pasada me corté cortísimo el pelo, pero no veo ningún ancestro. ¿Cómo lo veo? También le pasó a otra maestra que se había cortado el pelo y no sabía tampoco por qué se cortaba el pelo. Cuando hacen un cambio es porque están sumergiéndose en el ancestro. Luego después viene lo real, pero al principio, como mi primer corte que no entendía, era ponerme en personaje, ponerme en la princesa, en la biología, después en sus emociones y luego con la conciencia pude salir de ahí. Pero ese corte era para sumergirme en ese ancestro, que de hecho después fueron dos, o sea, es uno que te lleva a otro, al otro extremo, y luego puedes expandir esas codificaciones, pero si no puedes explicar cómo es estar en la vibración cristal, es porque todavía no has entrado en esa vibración. Pero todos pasaremos por ahí, todos sentirán ese cristal vibrante que es muy enérgico y que se siente a completud, pero no es la real fusión con el humano. Para mí es diferente, cambió un montón, o sea, la vibración es otra, yo estoy tranquila ahora, y antes no, no es que no estás tranquila, es como, es mucho. Estás muy contenta, un montón. Es diferente. Sí, cuando lo puedan explicar y diferenciar es porque se han dado cuenta dónde está la vibración cristal y diferencias con el humano. Pero ahora todos estamos en vibración cristal. Puedes estar en biología cristal o en emociones cristal, pero todos estamos vibrando eso y para darnos cuenta, para poder fusionar. Una vez que ya conocimos al humano en sus vibraciones y al cristal en sus vibraciones, hay fusión. ¿Cómo se sale del ancestro? Hermoso. Primero, dense el tiempo de... Es un proceso celular, no es que uno decide, entré, salí, ya les digo, me llevó como 3 semanas. Yo vengo en esa vibración desde el encuentro de la abundancia. No sé si ya pasó un mes de esto. Y las primeras semanas muy vibrante, luego entré de una a las codificaciones, en no entendida, frustración, me quise ocultar, no quería que me vean, o sea, como que empecé a pasar por Juliet y por Santa Isabel, o sea, es como mis vibraciones ancestrales. Y cuando me sumergí ahí, día a día, empecé a salir y a darme cuenta que no era real. Respiraba y esto se iba completando. Y darme cuenta, ahí es mucha escucha interna, porque yo ahí me di cuenta y entendí que tenía que elegir mi humana, o sea, fusionarme con mi humana. Pero antes estaba sumergida en las codificaciones y no podía entender por qué estaba doliendo otra vez, por qué estaba triste de nuevo y qué había pasado y no entendía nada. Porque encima es contrariado, porque tú te sientes ahí arriba, pero por el otro lado no está bueno, es mucha vibración y no es real. Eso me está pasando hace una semana. Bueno, hermosa, es eso.
Es simplemente que estamos todos en la misma. Antes teníamos como videos de ventaja, o sea, uno más o menos sabía lo que le iba a pasar. Hoy lo estamos caminando y a medida que los maestros y que todos van contando lo que les va pasando, vamos entendiendo lo que estamos viviendo. Pero es al unísono, es todos juntos, estamos todos transitando lo mismo. Así que simplemente es acompañarnos para que unos a otros puedan decirle, maestro, estás en vibración cristal, sumergirse en esas emociones que no estaban buenas porque ya habíamos salido de las codificaciones humanas y ahora otra vez es sentir todo, rechazo, abandono, o no sé, las que ustedes tengan así más puntuales, sometimiento, el rescate, la ayuda, las codificaciones que ustedes estén atravesando. Me pasó, yo sí me quedé ahí un mes, recién voy teniendo la claridad. Sí, hermosos. Y un ancestro les va a dirigir hacia el otro, o sea, son dos los que van a aparecer y van a resurgir ustedes en ese equilibrio. Es como ni una ni la otra. Ella me decía como mi elevada, con la fuerza de una, con la humildad de la otra. O sea, tú, nueva. Y es importante, cuando me vi hablando con las maestras, yo ya estaba tranquila y antes no, era mucha vibración. También entiendan que tiene un proceso, que van a estar ahí arriba, que después van a estar en las codificaciones y después se va aclarando y lo van viendo como, no podía ver. Y van a ir identificando a medida que pasen los días, o así me pasó a mí, de cómo se siente realmente estar ahí. O sea, qué sentía yo, qué palabras decía. Y cuando lo vi en otro maestro fue clave, porque yo repetía las mismas palabras. Así que simplemente estoy muy feliz de encontrar a ambas. Yo también. Y simplemente tomarán la completud de cada una, la fuerza de cada una. Así me decía, con la aceptación de Juliet, con la alegría de tu bisabuela, con la lealtad de la que era sometida, de la musulmana, con la sabiduría de la bruja, que antes era pensaba diferente, eso no estaba bien. Entonces es como que cada una me iba impulsando, con la unidad de la reina, la valentía de la princesa, así. Empecé a escuchar todo eso y wow, hermoso. O sea, ahí me di cuenta de que ahí realmente se estaban alineando, yendo hacia atrás, impulsándome. Pero simplemente volví a mi ser. En el abismo de la profundidad, sí, así es, hermosa. Hermosa, antes era yo, ira, ahora ya solo soy el enojo y a veces armonía. ¿Cuál sería el humano? El humano es armonía. El humano no... ya resolvió sus codificaciones. El humano hoy está en equilibrio, está tranquilo. El que hoy está vibrante y te saca de esa templanza es el cristal. Pero simplemente atraviésenlo, sumérjanse, porque si no se sumergen a las emociones del cristal, no harán la fusión, porque faltará ese pedacito. O sea, no rechacen esa parte de ustedes. Si ustedes dicen no quiero, no quiero ser como Amelia, no quiero que me pase eso, no están entrando en las emociones del cristal. Y si al revés, como yo siempre estaba apoyándome en una biología que no era la propia, no estaba abrazando mi humana. Así que es hermoso. Realmente después de eso viene como la paz, el equilibrio, realmente, como esa templanza que antes el cristal me llevaba a vibrar. Y hoy lo sigo notando. Y en algunas cosas me doy cuenta de anteriores videos que la vibración me llevaba a hacer el video. Por ejemplo, si ustedes se encuentran diciendo la vibración me trajo este video, es el ser el cristal. En cambio, yo me di cuenta ahora que sí puedo
parar esa vibración y decir, no sé, el video lo voy a hacer mañana, pasado o cuando mi humana esté tranquila, no en la vibración. Y antes yo hacía con esa vibración, por eso se veía tan así, tan tan con esa seriedad, esa fuerza y demás, pero que no las puedes sostener porque no es real. La real es la fusión, es una y la otra. Cada vez que estuve alto, el cristal me llevó días a descansar mi biológico y allí empecé a entender, sí. Y miren esto, yo me di cuenta, sí, porque hablaste del descanso, me di cuenta en mi vida, en toda mi vida, cómo estaba antes presente la vibración cristal y cuándo estaba mi humano. Y me di cuenta que esta misma vibración me pasaba, por ejemplo, cuando trabajaba, cuando iba a mi trabajo. Yo siempre me cargaban porque decía que yo salía de mi trabajo y me apagaba, me dormía. O sea, volvía en el colectivo, me dormía, o me pasaban a buscar mis papás, me dormía en el auto, o sea, me dormía. Era tremendo, o sea, se me apagaba. ¿Por qué pasa eso? Porque estuve en vibración cristal. Porque por eso el cuerpo después se agota. Por eso, bueno, me di cuenta también cuando voy a reuniones de maestros y demás, después necesito dormir. ¿Por qué? Porque estoy en vibración y se agota mi cuerpo. Pero ahí me pude dar cuenta que siempre fue así. Cuando yo estaba en mi trabajo, antes sin conciencia, sin claridad de conciencia, yo estaba tratándolo de hacer perfecto, tratando de mejorarlo, de hacerlo cada vez. Estaba en vibración cristal, eso no hace un humano. Entonces entiendan la diferencia. Pude notar cuándo estaba mi humano. Y mi humano estaba antes de ir al trabajo, tomándose unos matecitos, pasaba a ver a mi familia, me tomaba el colectivo, escuchando música. Esa era mi humana, pero yo entraba a mi trabajo y me transformaba. Yo quería hacerlo bien, yo llevaba eso a la perfección. Esos son células cristal, haciéndome avanzar. Entonces pasaba un año y medio en un trabajo y ya me tenía que ir porque ya me aburría, porque ya lo hacía y lo mejoraba y ya después quería hacer algo nuevo. Esa era mi vibración llevándome hasta aquí. Entonces, hoy, al identificar en mí cuál es la vibración cristal, me di cuenta, de tiempo a esta parte, cómo es la vibración cristal en mí. Me lleva a ese hacerlo mejor, a ese perfeccionamiento de la célula, a cada vez avanzar, que te agota tu biológico. Por eso, hermosa, me fui, pero contesto tu pregunta. Si tú sientes agotamiento en el biológico es porque está mucho la vibración cristal. Si no, eso no sucede, porque te equilibras con el humano. Si estás en disfrute humano no hay ese cansancio. Pero yo me he dado cuenta que en el trabajo me pasaba lo mismo, que después salía del trabajo y me planchaba. Tenía como un agotamiento físico que hoy también me doy cuenta que me pasa. Antes intentaba ayudar a otros con temas holísticos, ahora solo quiero ser yo. Es perfecto, hermoso, siendo tú, estás ayudando a los demás. Es fascinante, tú avanzas, tú cada vez serás más nuevo, más claro y estarás siendo la luz en donde quiera que estés, porque lo estás haciendo por ti mismo. Y ese es el primer rescate. Ese es el primer rescate, la primera llama, tú por ti y tú con tú. Te abrazo, hermosa. Si me sale señales de añadirla y a mi nombre humana, Irina, es telepatía porque transité la duda. Sí, si sale señales de telepatía, sí, hermosa, si ustedes sienten que su nombre se expandió, su nombre se expandió. Reciban la telepatía y confíen. Y anoten esos nombres, no hay error, hay un camino, hay un proceso de la claridad. Entonces, si en algún momento, seguramente vaya a mis primeros videos y no era clara en lo que decía, pero camino mi claridad, es un día a la vez. Yo tengo una pregunta y a veces la información va a expandir al universo y otras al humano. Primero,
íbamos al universo, nos expandíamos con la vibración del universo para poder sostener a nuestro humano, a resolver sus codificaciones. Hoy, para equilibrar esto, porque es tanta la vibración cristal, lo equilibramos con humano, expandiendo nuestro humano, pero es la fusión, hermosos. Es simplemente los dos expandidos, los dos sin dolor, los dos en libertad. Es eso lo que caminamos. Siento que no tengo información para dar en los videos, debo hacerlo igual. Es que no es dar información, es contar lo que te pasa, contar lo que atraviesas, lo que te sucede. Ese es el libro Akash. Esa es la sabiduría, ese es el conocimiento. Cuéntanos cómo estás, qué te sucede, cómo te sientes. Y eso nos expandirá a todos, hermoso. Yo ya me di cuenta de estos dos ancestros en los polos opuestos, cómo se hace para equilibrarlos. Tienes que entrar en las emociones de estos dos ancestros, en esas codificaciones, y las vas a sentir. Te vas a sentir triste, vas a volver a entrar. Es que no queremos entrar ya porque ya dolíamos antes y logramos salir, pero tienes que volver a sumergirte en esas emociones. Por un ratito te vas a sentir en las codificaciones, en lo que tus ancestros sientan. Si es abandono, si es rechazo, si es víctima. Tú irás profundo a ellas, a esas dos. Una te llevará a la otra, a tus ancestralidades, y podrás salir de ahí con la claridad. Escúchense cuando están en esas ancestralidades doliendo. Escuchen su ser interior, escuchen su sabiduría interior, escuchen a su elevado. Ese los acompañará a salir, a entender que esto no es real, que es una sensación, que es una emoción, que es más profunda que la que transitó el humano, pero que no es su verdad hoy. Tómense el tiempo de profundizar, de estar con ustedes, de transitar esa vibración. Porque si no me sumerjo ahí, no fusiono. Porque debo liberar al ancestro, a los dos ancestros. ¿Y cómo lo voy a hacer? Sumergiéndose en esas emociones de estos ancestros y expandiéndolas. Pero lleven ese proceso a lo más profundo de ustedes y podrán salir eligiendo la fusión, siendo la fusión. Hermosa, ¿será que yo soy segunda caída porque no escucho a mi elevada? Tu elevada te habla, solo que tú no eres clara. Tú piensas que es una voz externa que tú vas a escuchar y esa voz está en tu mente. Esas señales están adelante tuyo. Estas señales, esta telepatía está en un video. Ella te habla, por eso tú estás en este video. Entonces simplemente escucha. Si estás aquí en este video, te está pasando esto y es para expandirte, hermosa. Simplemente al caminar irán teniendo la claridad, pero todos son telepatía, todos tienen telepatía. Eso es pasar del tener al ser, ¿no? Todos tenemos telepatía y vamos a pasar a ser telepatía. Tenemos vibración porque sentimos la vibración Maika, pero vamos a pasar a ser vibración. Eso es pasar de tener a ser. Simplemente entiendan que sus elevados les hablan, pero a través de las señales, de las formas que encuentran, a través de un video, a través de todo, de todos los sentidos. Hay solo dos ancestros o pueden ser más. De momento pueden aparecer uno, dos y como te decía, yo empecé a escuchar a todas después, a una por codificación, que se alinearon. Hola hermosa, puedo sentir todo sin nombrarme, lo estoy transitando hace más de un año, siendo consciente de cada emoción y expandiéndome. Sí, hermosa, todos estamos viviendo esto. Simplemente cuando ustedes se nombran es como le dan identidad a esos cuerpos. Por eso les decía, este ser cristal también tiene 4 cuerpos. Si brotan los nombres, perfecto, si no serán palabras y si no solo ser conscientes de que también tiene 4 cuerpos.
Entonces, no importa si ustedes tienen nuevos nombres, si no importa, porque la que está entendiendo y se está dando la tarea eres tú nueva. Es Micaela, es Eve, es Begonia, bueno, todos ustedes hermosos, pero es humano. Entonces, el que transita esta claridad es el humano, pero entender que cada cuerpo, el humano tiene 4 cuerpos, el cristal tiene 4 cuerpos y la conciencia la estamos transitando, es lo que los hará entender por lo que están pasando. Si sienten que no están en plenitud, es porque están en las codificaciones de un ancestro. Suponer y entender esos ancestros es el mayor desafío. Superar y entender esos ancestros es el mayor desafío. No sé si el mayor, pero es el desafío que tenemos hoy. Es donde tenemos que sumergirnos hoy. Es el pasito que estamos dando hoy. Es uno al andar. No te podría decir qué hay más adelante. Solo el presente, el hoy. Y hoy es sumergirnos en esto. En ellos, en cada una de tus células, escucharlas y expandirte. Hermosa, siento demasiado el rechazo a veces a mi esposo y a veces no. ¿Será ancestral? Sí, es ancestral. Todo lo que te haga doler, todo lo que te ponga incómoda, todo lo que no seas tú en plenitud disfrutando es ancestral, hoy. Vea esas emociones, brotará en ti el ancestro que te hace rechazarte y entenderás por qué rechazas, por qué sientes el rechazo o por qué te sientes rechazada. Simplemente escribe lo que venga a ti para poder tener claridad sobre esa ancestralidad. ¿Se puede tener 2 ancestros muy opuestos, sentirse de 2 maneras distintas? Sí. La mayoría son 2 bastante opuestos. La expando rompiendo el miedo del ancestro, mostrándole que no hay nada que temer ahí. Sí, hermosa, pero permítete sentir la emoción del ancestro. No la esquiven o no, porque a veces no queremos entrar de nuevo en ese dolor. Pero siéntanlo. Yo estuve días llorando sin entender, porque no entendía por qué de nuevo dolía y por qué me sentía así. Pero eso me dio la claridad, porque pude estar en esas células y entender que no es mi verdad de hoy. ¿Cómo entro a la emoción de los 2 ancestros? Simplemente habitando tus emociones, porque te las harán sentir, no es que tienes que ir a buscarlas. Tú hoy te sentirás así. Así que permítete sentirte así, pero entiende que es ancestral. Y para poder liberarlos, por ejemplo, hoy hablaba con una maestra y me decía que ella sentía que no podía hablar. Eso es ancestral, que ella por hablar murió. Entonces hoy no podía ser verdad o no podía hablarle a alguien que ella quería. ¿Cómo ella va a expandir a ese ancestro? Hablando, pudiendo expresarse y demás. Ese la llevaba a otro ancestro, pero entiendan cómo los expanden. Así, siendo ustedes y saliendo del miedo. Estaba en la duda si ahora que comienzo nuevo camino me presento con la vibración nueva de mi humana. Sí, hermosa. Preséntense humanos porque los hará estar en fusión. Humanos nuevos. Expande tu nombre humano. Agrégale una H, agrégale una K, expándelo como tú lo sientas y estarás vibrando tu humanidad nueva, fusionada. Hermoso. La semana pasada me corté cortísimo el pelo, pero no veo ningún ancestro. Como lo veo, creo que esta ya la leí. Pero si hicieron un cambio en su biología es porque se están sumergiendo en el ancestro. Ahora sentirán las emociones de ese ancestro, o sea, todo lo que ustedes sientan ahora en incompletud, en escasez, si están tristes, si están frustradas, si están en víctimas, si están en rechazo, en abandono, bueno, no las puedo recordar, en sometimiento, es ancestral y quizás pasan de una a otra. Pero solo verlas, es decir, me siento así, me siento como una reina y me siento como una lacaya, las 2 cosas,
¿Es posible? En el mismo momento, en los mismos días, porque son dos ancestralidades. Pero para salir de esta, te pararás en esta. Y para salir de aquí, para armonizar a esta, te pararás aquí hasta que puedas armonizarlas y estar tú. Esto que les decía que escuchaba, tendrás la fuerza de la reina, la valentía de la princesa y tendrás la humildad de la noble, de la santa, me decía, de Santa Isabel. Tú nueva, con todas ellas empujando, alineadas en abundancia. Es así como expandí mi nombre humano, fusionado, y ahora sí estoy lista porque había hecho las columnas de Koliek, pero esas columnas me di cuenta que eran de mi ser, no eran de existencia, porque yo estaba parada en ancestralidad. Así que ahora volveré a hacer mis columnas, hoy nueva, haciéndolas en ambiente existencia, no en ambiente ser. Pueden hacerlo si quieren, a mí me resultó lindo expandir las 7 codificaciones. La expansión son las columnas. Las 7 codificaciones son en escasez, en incompletud, y las columnas serán en abundancia. Entonces hice mis columnas del ser y ahora mis columnas de la existencia, que después ya las expandí, pero las estoy transitando todavía. Así que hermoso. Recién ahora voy a poder ir, la maestra Dokana también me dio la profundidad de la profundidad, pero recién estaba en la profundidad, o sea, en los ancestros. Así que recién ahora empezaré a caminar eso. ¿Dónde veo eso de las columnas? Puedes ir al maestro Koliek o puedes simplemente expandir tus codificaciones. Las codificaciones, por ejemplo, están en escasez, en incompletud. Por ejemplo, bueno, no las tengo acá, pero injusticia, yo la expandí a ser justo, y ser justo es ser verdad. Ahí está la primera columna, la verdad del ser. Bueno, y las de la escasez las iba pasando al ser, o sea, origen, ser y existencia, abundancia. Así que si lo quieren hacer así, y si no, están los videos, que hay muchos maestros que comparten las columnas, así ustedes se pueden ver y poderlas hacerlas en ustedes mismos. Pero siempre es lindo puedan acompañarse con los maestros y también hacerlo en su libertad, ustedes mismos, en su intimidad, ustedes solos, conociéndose y expandiéndose para ustedes, no porque hay algo nuevo, lo hago y hago palabras, tiene que haber un proceso. Por eso yo había recibido ya las palabras de las columnas, pero todavía me sentía que no las entendía, que no las podía acoplar en mí, y era porque estaba caminando los pasos para eso. Así que simplemente caminen los pasos, traten de identificar cuando están en la vibración del cristal, y cuando puedan contar cómo es esa vibración es porque estarán saliendo, porque estarán identificando y viéndose en ustedes. Hermosa, a mí me vino mi nombre. ¿Será mi nuevo nombre humano? No sé cuál es tu nombre humano, hermosa. Eso después me lo puedes escribir por privado si quieres compartirlo. ¿Cómo identificar y salir de la información de un ancestro? La codificación de un ancestro. Porque te sentirás en incompletud de nuevo, como las primeras veces cuando estábamos resolviendo las codificaciones del humano, volverás a sentirte en las codificaciones, o triste, o no entendido, o frustrado. Las codificaciones te volverás a sentir así. Cuando te sientas de esta forma, es entender que esa emoción es ancestral, que vas a sentir primero las codificaciones de un ancestro y luego de otro.
o al unísono, identificar que son dos ancestros y que ahí tienes que surgir tú. Pero transita las emociones de los ancestros. No se puede salir sin haber entrado. A ver. Me llega un nombre nuevo, a veces escucho y no distingo si es mi ancestro o imaginación. No sé cuál es ese nombre. Escríbelo, búscalo, busquen en Google, apóyense con la tecnología. Esto se llama células. Entonces eso siempre le estará dando la información que su humano necesita para entender, si todavía no es clara. Así que busca ese nombre que te llegó en internet, a ver qué significa, si tú no lo entiendes todavía con claridad, qué significa, a dónde te lleva. Muchos me dicen también me falta un ancestro, vayan a sus nombres, fíjense qué significan sus nombres. Si aceptan del todo su nombre humano, porque siempre hay veces que uno no se quiere nombrar con algún nombre, ahí también hay señales. Siento mucho las vibraciones del ancestro, mucha frustración, así también estaba yo. Entra en la frustración, en el no entendimiento y entiende que no es real cuando decimos siento que nadie me entiende, porque es imposible eso. Todos estamos en este proceso evolutivo y todos entendemos que estamos pasando por las codificaciones, o sea, es imposible que nadie te entienda. Es una codificación, porque todos entendemos el proceso que estamos haciendo, pero este ancestro se siente como que nadie lo puede comprender, como que nadie entiende lo que dice. Yo repetía mucho eso. Siento que no me entienden, siento que no me entienden. La que no se entendía era yo. Entonces, siempre entiendan que nunca están hablando de otro, siempre están hablando de ustedes. Y lo único que pueden compartir es su proceso, es lo que viven ustedes, no lo que vive otro. Nunca estoy hablando de otro, estoy hablando siempre de mí. Si siento que las codificaciones son las mismas que vengo sintiendo cuando trabajé el inconsciente, sí, es natural que se repitan. Yo las tenía las mismas. En realidad todos tenemos las 7 en humano y ancestrales. Como les decía, si nosotros hoy evolutivos tenemos las 7, es obvio que todos nuestros ancestros tuvieron todas esas codificaciones. Pero a mí me iban brotando como puntualmente, por ejemplo, Juliet era la frustración, pero porque murió de frustración. Era como la señal más marcada. Por ejemplo, mi bisabuela, mi papá siempre me cuenta que lo quería rescatar, que en su casa había violencia y ella lo rescataba. Entonces ahí me di cuenta que en esa vida la más predominante en mí era rescatar. Después, ¿qué otro ancestro? Bueno, Santa Isabel, ella como fue madre muy grande, le daba vergüenza y se ocultó. Esta fue no vista. Entonces ahí en cada una me fue saliendo una codificación muy marcada. Por ejemplo, la bruja, que la quemaron en la hoguera por lo que ella pensaba, por su conocimiento y demás, esa es víctima. Después, en sometimiento, tengo también una ancestralidad musulmana donde era sometida, una mujer sometida. Ahí esa codificación estaba muy marcada. Bueno, en cada una me fue brotando una ancestralidad, pero luego en completud, porque todas estas en su fuerza se alinearon para empujar. Hermosos. Lo van a sentir así porque van a volver, ya no van a sentir esta vibración así en ustedes, como por lo que menos yo la sentía, mucha vibración y que todo iba lento, como que todo el mundo iba lento, y era mi vibración. Entonces es nombrarme con mi nombre humano para que entienda que está fusionando. Sí, pero tu humano expandido. Sin codificaciones, pero nuevo. ¿Es normal sentir que yo misma no me entiendo? Sí, es clave,
porque no nos entendemos, nunca estamos caminando eso, hermoso. O sea, es ahora pasarlo a la abundancia y no es no me entiendo, sino me voy conociendo cada día, me voy entendiendo cada día, camino mi claridad. Expándete en esas palabras y te estarás expandiendo en tu transitar. La codificación ancestral es la que nos llevó a desdoblar, en esta vida no desdoblamos todavía, pero sí, la vibración cristal los ponía tanto en esa codificación que los llevaba a desdoblar. Hacer un registro akáshico me aclara sobre mis ancestros porque no me brotaron ninguna ancestralidad. Hacer un registro akáshico me aclara sobre mis ancestros porque no me brotaron ninguna ancestralidad. ¿Quieres saber si hacer un registro akáshico? Puedes usar esa herramienta, pero es mejor practicar la telepatía. Es mejor que si podés hacer célula con algunos maestros y en tu hablar estará tus ancestralidades, porque están muy vibrantes ahora. Entonces es más fácil que te empieces a conocer, porque si vas a un registro akáshico, otro te dirá tu ancestralidad, ¿no? Y no practicamos la escucha, o sea, cómo nosotros escuchamos, cómo nos damos cuenta de la telepatía, cómo es en nosotros. Entonces estaría buenísimo que lo puedas practicar. Es más, puedes preguntar y escribir lo primero que venga. Y puedes ir a tus nombres, a ver qué mensajes, qué señales hay en tus nombres, en los nuevos y en los del humano. Ahí hay mucha codificación, siempre hay señales, pero simplemente si quieres hacerlo, puedes hacerlo, o sea, es la herramienta que decidas usar. Pero si no, también en tu hablar estarán tus ancestros hermosos. O sea, si charlas con alguna célula, con algunos maestros, seguro se van a poder dar cuenta de cuál es tu ancestralidad. La codificación ancestral es la que nos llevó a desdoblar. Esta ya la leí. Sí, esta semana Seox me mostró un video de, creo que era estas marcas Ferrari y Ford, y él decía en el discurso como, dice, hay un grupo de personas que encuentran lo que quieren hacer. Y ellos serán felices siempre, como disfrutarán lo que hacen. Pero hay un grupo de personas que descubre lo que tiene que hacer. Y esos son los que no descansarán jamás. Y eso me encantó porque dije, claro, esas son las dos vibraciones. El humano en biología que hace lo que quiere hacer y disfruta. Pero el cristal, que es el que te lleva a lo que tienes que hacer, cuando tú descubres lo que tienes que hacer, es que tus células te llevan eso que yo les decía en el trabajo o hasta aquí, hoy aquí. Tú te apasionas por eso, tú no puedes parar, no puedes frenar de hacer eso. Y empecé a poner ejemplos así de mis conocidos, mis familiares y demás, de esto, cuál es la biología humana y la biología cristal, ¿no? Y les comparto una que es de mi papá, que hoy le contaba a mi dentista, le contaba esta que es como muy burda, yo lo veía en él. Él trabaja en su trabajo con los aviones y demás, y eso es lo que él quiere hacer. A él le gusta, es lo que hace para sobrevivir, para sostener su casa, su vida, su familia y demás. Está bien ahí, está cómodo, le gusta lo que hace. Pero su biología cristal, lo que a él le apasiona es la construcción, crear. Él no hace eso a diario,
pero hizo 3 casas y yo le decía, es como muy clara cuál es tu biología cristal, eso que tú puedes pasar el tiempo haciendo, y tu biología humana, que es lo que tú haces para sobrevivir, para, bueno, tener el dinero, para tu comida, tu casa y demás. Es como muy clara y yo también la pude ver en mí. Y son 2 vibraciones diferentes del hacer. La biología cristal te lleva a hacer algo a la perfección y lo vas a hacer mejor y lo vas a hacer más grande y lo vas a hacer más lindo es como que te lleva. Y la biología del humano no, disfruta, pasa el tiempo, es como que yo digo, ficho y me voy y me río con amigas. Eso es una vibración, y la otra es la que se apasiona por eso que hace. Y muchos seres descubrieron lo que tenían que hacer y no sabían para qué. Por ejemplo, el que inventó el celular, el que inventó la luz, el que quería, y Tesla, que quería un auto eléctrico, y esos son seres que descubrieron lo que tenían que hacer y se apasionaron por eso, pero sus células lo llevaban ahí. Y simplemente esa diferencia de la biología, la que es humana y la que es cristal, la que es cristal tú no sabes para qué es. Nosotros estamos aquí apasionados, compartiendo nuestro proceso y caminando y caminando y no sabemos que es para algo mayor, pero simplemente el humano va entendiendo a medida que camina, que transita. El señor que inventó el celular, que inventó la luz, el que creó el auto, no sabía para qué era para algo mayor. Y simplemente esa información está en nuestras células. Así que bueno, Lele, la última y ya cerramos. ¿Es necesario que todos hagamos videos o también está bien que me expanda mi día en día en los... y se cortó ahí? Como tú lo sientas será perfecto tu caminar. Como tú lo sientas es perfecto para ti. Siempre tomarás información, la respirarás y la exhalarás. Como tú lo hagas, será perfecto. Algunos maestros exhalamos compartiendo los videos y otros maestros lo charlan de humano a mano. Es como tú sientas que está bien para ti, que está bien para tu camino, para tu proceso. No es igual tu camino que el camino del de al lado, pero sí estamos yendo al mismo lugar. Así que es hermoso sabernos ahí, acompañándonos y que siempre hay algún maestro que te da esa palabra que te detona tu expansión. Así que gracias a todos por vibrar. A cada paso vamos caminando la claridad de este humano que está cambiando, que es nuevo, que se transforma día a día y que está renaciendo, que está siendo cada vez más sí mismo. Gracias a todos, los abrazo con mucho amor.